Bueno, shalom hermanos. Hoy comenzamos un rato antes, más o menos 20:10. Abrimos el Google Meet para que ustedes pudieran charlar con los hermanos y conocerse un poco más. Luego, bueno, tuvimos esta introducción de la porción de parte de la hermana Daniela. Y vamos a seguir un poquito más, no la vamos a ser muy larga, pero vamos a explicar un poquito de la porción Toldot, que nos corresponde esta semana, que significa también generaciones. Y va desde el Génesis 25:19 al 28:9. Creo que varias escrituras la hermana habrá tocado. Yo tenía más o menos controlando el audio acá, pero no pude escuchar todo, luego lo voy a escuchar. Pero bueno, vamos a arrancar de principio de la porción, que tengo tres versiones de las escrituras, porque hay una comparación acá justamente en el principio, que a veces se nos pasa desapercibido. En el Génesis 25:19, en la Biblia que casi todos tenemos, en la Reina Valera, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y dice: Abraham engendró a Isaac, ¿no? Pero estaba buscando una palabra más exacta, o sea, descendientes. En la nueva versión te dice historia, y en la de Jubileo te dice generaciones de Isaac. La palabra generaciones va arraigada justamente de descendientes, aunque la palabra muchas veces descendientes no nos dice nada en el hebreo, sí nos dice que son descendencia de ciertas personas. Pero en otras versiones sí nos dice generaciones. Y acá lo importante que es la palabra gen, del ser anterior, del esperma, de la generación que venimos. Por eso es importante cuando dice acá también: Abraham engendró a Isaac, ¿no? O sea que la palabra acá, la palabra clave es gen, y va justamente arraigada de descendencia o de la historia, o justamente de los antepasados de nuestros padres, para poder entender el significado y qué quiere decir esa palabra. Y acá nos dice que Isaac era de 40 años cuando cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padan Aram, hermana de Labán el arameo, por su mujer. Vemos que acá lo toma primeramente a los 40 años. O sea que Isaac tenía 40 años cuando lo tomó. Y vemos que enseguida voy a seguir con la Reina Valera, que tengo las tres versiones acá enfrente de la pantalla. Dice que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer con Rebeca, cuando intimó, cuando conoció a Rebeca. Vemos que nuestros antepasados eran muy dignos y muy responsables con el tomar una mujer. Yo creo que hoy en día, si hubieses las leyes o el pacto matrimonial que se ejercía en esos días, no cualquiera se acostaría con cualquiera, por decirlo así, y cualquiera tomaría por mujer, sino que había un contrato matrimonial donde se requería ciertas cosas del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Vemos que acá Rebeca era hija de Betuel el arameo, tenían un parentesco justamente. Y justamente en el versículo 21 nos dice: y oró Isaac a Dios, a Yahweh. ¿Pero por quién oró? Oró por su mujer, que era estéril. Vemos que acá la oración de Isaac pudo haber sido: Padre, dame un hijo. Mi mamá era estéril y bueno, vino la promesa tuya en aquel tiempo, y a su tiempo dio justamente el parto que tuvo justamente cuando nació Isaac. Y vemos que acá de las personas importantes que van naciendo aquí, vienen naciendo justamente de mujeres estériles. Primero hablamos de cosas sobrenaturales. Abraham y Sara, ella era estéril, no podía dar a luz, llegó a la edad de los 90 y pico de años para poder engendrar a Isaac. Y luego que aquí mismo la historia se repite, porque Isaac también le van a buscar mujer para él, y esta mujer
que es la continuación de la matriarca Rebeca, también era estéril. Y vemos que acá la palabra no nos dice mucho, solamente dice: oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y aceptó Jehová su oración y concibió Rebeca su mujer, ¿no? Acá parece algo fácil, parece que Isaac fue, oró, quedó embarazada y ya todo aconteció, ¿no? Pero vemos en el más adelante, si mal no recuerdo, en el Génesis 25-26, que es cuando nace Isaac y Jacob, Isaac ya tenía 60 años. O sea que nosotros muchas veces como cristianos, por eso el pastor decía el otro día en la prédica, dejemos de jugar con el evangelio, dejemos de jugar a ser cristianos. Vemos que acá el ejemplo de nuestros patriarcas, de personas que eran justamente guardaban los mandamientos y los estatutos de Dios y eran llamados amigos de Dios. Oró 20 años y oró por su esposa Rebeca. No oró por él, dame un hijo, sino que oró por la esterilidad de su esposa, porque en aquellos tiempos y creo que hasta hoy en día le trae mucha tristeza a la mujer cuando es estéril y no puede dar a luz y tiene que por ahí estar adoptando, o en este caso Sara tuvo que darle la concubina, y vemos el alboroto y los problemas que se vinieron después, porque se salieron de la voluntad de Dios para, en ese momento no confiaron e hicieron las cosas a su manera y no creyeron en la promesa. Por eso justamente hablábamos que nosotros cuando muchas veces Yahweh nos da una promesa, hacemos Isaac, o sea, nos reímos porque creemos que esas cosas imposibles no van a pasar. Pero yo puedo dar testimonio que hay oraciones que yo he hecho hace 30 años atrás más o menos, y en aquel tiempo como que decaía porque oraba y no acontecían las cosas. Pero vemos que Dios, que Yahweh tiene su tiempo. El tiempo de Él es infinito y no es el mismo tiempo que nosotros. Nosotros podemos orar y parece que oramos por muchos años y vemos que para Dios en el tiempo de Él es un fragmento de tiempo. Y Él nos va a dar esa promesa o esa oración. Vemos que acá, por ejemplo, a Isaac dice que él primeramente escuchó la oración en el momento que la hizo, pero no dice que respondió enseguida, porque vemos aquí en las escrituras que él justamente va a ser papá luego a los 60 años, 20 años orando por lo mismo. Y nosotros a veces queremos que se cumpla en una semana, en un mes, en 2 meses, 3 meses, y decaemos en la oración y nos olvidamos de lo que pedimos y no queremos esperar en el Señor. No digo a veces nosotros que hoy estamos conociendo el Evangelio y estamos más arraigados a Yeshua, a Jesús, pero hay personas que recién comienzan en el Evangelio, que muchos líderes o evangelistas les prometen muchas cosas cuando se van a arrimar a Jesús o a la congregación, y yo literalmente creo que no le están diciendo la verdad de todas las cosas. Sabemos que Dios por medio de Yeshua puede mejorar el cáncer, del SIDA, su parte económica, su parte espiritual, pero no es en un abrir y cerrar de ojos. Además, hay personas que han estado años en ciertas congregaciones y no saben los mandamientos de Dios, no saben que las bendiciones, si bien no se cobran, pero tampoco son gratuitas, vienen a través de la obediencia. Lo que nosotros tenemos por gracia, por gratitud, es la salvación, esa muerte del Mesías, enfrentando la muerte allí en la cruz del Calvario y siendo el primer resucitado para demostrarnos que Él venció la muerte. Pero eso no quiere decir que Él haya llevado ya todas nuestras enfermedades, que no tenemos que padecerlas. Nosotros todavía estamos en este cuerpo corrupto, todavía estamos en este cuerpo de pecado, todavía estamos en este mundo caído. Hay promesas que Jesús ya habló, que ya prometió, pero todavía no ha llegado el cumplimiento de esas cosas.
El cumplimiento de esas cosas va a llegar ahora cuando Él regrese, porque creo que usted ni yo hoy en día no sabemos todas las cosas de las Escrituras. Necesitamos que gente todavía nos esté enseñando. Por eso tenemos maestros, pastores, líderes, hermanos, y aprendemos cada día. No como la promesa que dice aquí, que en ese tiempo cada uno ya no enseñará más a su hermano, porque cada uno ya sabrá de parte del Eterno. También vemos el reunimiento de la casa de Judá con la casa de Israel. Si bien esa promesa está dada, todavía no llegó el cumplimiento. Todavía hay cristianos negando la Torá, hay cristianos negando el antiguo pacto, y hay judíos todavía no reconociendo al Mesías. Todavía no somos un pueblo, ese pueblo prometido justamente en el versículo 37 de, no recuerdo ahora, de la hermana lo nombró recién, bueno, no me sale ahora, pero en el versículo 37, donde habla justamente de los huesos secos, que tomarán su carne y resucitarán, luego las dos casas serán una, vemos que es un proceso. Sabemos que la venida del Mesías está cerca, pero no tenemos la certeza de que sea este año, el otro, el próximo, porque hay profecías que deben cumplirse, y Él no va a pasar por encima de su palabra. Vemos que aparentemente estamos en el principio de la tribulación. Tal vez aquí en Uruguay y en Argentina no se note tanto, pero sí podemos ver la hermana Daniela, por ejemplo, que está allí en Venezuela. No podemos decirle a la hermana Daniela que donde ella está no comenzó la tribulación o la gran tribulación. No podemos decirle a los de Israel que 2x3 tienen atentados que no comenzó la tribulación. Nosotros estamos justamente guardados bajo sus alas, y si bien ciertas cosas tal vez hoy nos están tocando con gravedad, porque Él dijo que se predicaría el Evangelio hasta lo último de la tierra, y vemos que no hace muchos años que se descubrió América, y creo que somos ya prácticamente lo último de la tierra. Creo que Él está esperando por misericordia, porque también el novio siempre tarda, a que nosotros terminemos de predicar el Evangelio. Aquel que creyere será salvo, y el que no será condenado. Pero tenemos todavía esa libertad que otras personas no la tienen en otros países. Tenemos la libertad de predicar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, de ir a una plaza, de decir yo soy cristiano sin temor, yo creo en Jesús sin temor. Cuando en otros países directamente te pueden hasta llegar a matar por encontrarte con una escritura, te pueden llegar a matar por rendirle culto, como se rendía culto en aquellos tiempos a los reyes o a los dioses que ellos tenían, y estos no se doblegaban, sino que tenían justamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo vemos por ejemplo allí en el horno ardiente, cuando pasó con estos 3 siervos, que ellos en ningún momento negaron a Dios y tuvieron su recompensa. Yo creo que hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos, sí, pero creo que somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos en poder estar reunidos hoy aquí a través de la tecnología. Gracias al Eterno que todavía no se ha bloqueado del todo las redes sociales. Entonces podemos estar hablando con todos los hermanos de diversos países. Entonces creo que es tiempo de aprovechar de que cada uno de ustedes sea un pastor, de que cada uno sea un pastor en su lugar, en su casa, y no solamente a través de las palabras, sino también a través del ejemplo. Muchas veces predicamos más a través del ejemplo que a través de la palabra, porque muchas veces la Escritura también decía con el tema de los fariseos: hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchas veces nosotros como cristianos, como seguidores del Mesías, podemos estar predicando literalmente lo que está en la Escritura, pero muchas veces como humanos, como en esta decadencia caída, inclinación al mal que tenemos, todavía podemos estar errando y podemos hacer tropezar a otros hermanos. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando llevamos la palabra del Eterno. A mí particularmente, cuando ando en la calle, por lo general a casi nadie le digo que tengo un pastorado o que soy pastor, por varios motivos. Uno de los motivos es que ellos te miran primeramente
como que primeramente al pastor lo miran como ladrón, el que pide diezmo y ofrenda, el que vive de los siervos. Segundo, te miran como que tú tienes el dinero suficiente o las cosas necesarias que ellos necesitan, y por lo tanto, como sos hijos de Dios, tenés la obligación de darle, si están en necesidad verdadera o si te están mintiendo y usando, como ha acontecido con muchos hermanos de la congregación de Cerca al Cielo y con las congregaciones de otras partes. La verdad que nosotros sí somos llamados a ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, a ver a Yeshua en aquellos que necesitan. Pero también la palabra decía que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Muchas veces estamos dando una mano, ayudarlo a levantarlo del pozo, por decirlo así, y luego cuando queremos enseñarle a pescar, a sacar de su propio alimento, que puedan sostenerse, no quieren, están cómodos. Muchas veces les solucionás ciertas cosas y esa solución que le diste no la quieren aceptar. Entonces muchas veces nosotros, queriendo ser más buenos que Dios, queriendo ser más buenos que Yeshua, que murió por nosotros en la cruz, erramos y nos ponemos en un proceso donde está Yahweh directamente trabajando con el hermano. Muchas veces vemos a hermanos y decimos, ¿por qué está en tanta necesidad? ¿Por qué le faltan alimentos? ¿Por qué está en silla de rueda? Nosotros no sabemos, no conocemos el pasado de ese hermano, y muchas veces ese hermano no nos cuenta lo que ha pasado literalmente en su vida anterior. Pero Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conoce todas esas cosas. Y muchas veces están pasando por un proceso, porque a su tiempo, cuando se le habló, se les predicó, se los instó a que siguieran los mandamientos del Eterno, no quisieron. ¿Y por qué tengo prácticamente esta certeza de que no quisieron? Porque hoy en día, cuando tratás de ayudarle, prácticamente en ningún momento te están mirando la oportunidad de conocer al Mesías. Solamente te están mirando las manos de lo que vos podés darle, de lo que vos podés satisfacerle a los deseos de su cuerpo, sea alimento, sea ropa, sea comida. Pero en ningún momento se ponen a decir o preguntar, ¿y por qué a ti no te faltan los alimentos? Sabiendo que muchas veces estás con medio horario de trabajo y con un emprendimiento que no siempre marcha al 100%, sino que, como saben algunos hermanos que están emprendiendo hoy en día aquí en Salto y en otras ciudades, pueden saber que hay días que nuestro emprendimiento va bien y hay días que la cosa baja. Y entonces nosotros justamente tenemos que ser administradores de nuestros propios bienes, tratando de guardar para los días malos y reservar cuando nos va bien y aprovechar todas las bendiciones que vienen del Eterno. Creo que en todo este tiempo hemos errado, pero también hemos aprendido a tratar justamente con nuestro prójimo. Les recordaba en la charla pasada que si bien el mandamiento primeramente es hacia Dios, amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerza, la gente no sabe que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y el segundo mandamiento importante es amar al prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que yo sea egoísta y me ame a mí primero, pero dice ama al prójimo como a ti mismo. Y si tú no sabes amarte a ti mismo y no tienes ese amor a ti mismo para que tú estés bien y puedas compartir con tu familia, porque muchas veces somos egoístas. A veces hablo con gente de poco credo, pero te dicen literalmente que muchas personas son egoístas. Muchas veces van al médico y el médico les da cierta receta de cómo deben alimentarse. En este caso nosotros vamos a nuestro gran médico, que es Yeshua, que es Dios, y nos da el manual de vida de qué cosas comer y qué cosas no comer. Pero como israelita que somos, desobediente a los padres muchas veces, ¿qué hacemos? Desobedecemos. Por años comí cerdo y nunca me hizo mal. Por años comí morcilla y nunca me hizo mal. Ahora el médico se le antoja que debo dejar de comer para que me vaya bien. Y no hace caso y siguen en la misma.
Entonces, tú cuando vayas a la oración del Padre, el Padre te va a decir, por medio de este médico yo te hablé que ciertas cosas no podías comer. Por medio de este siervo yo te hablé a través de las Escrituras que esto no era alimento. Que el cerdo es una aspiradora de la tierra para que mantenga limpios ciertos lugares. Que la morcilla no se puede comer porque en la sangre está la vida. O sea, él ya dio alimentos que eran propicios y que él los llamó alimento. A las otras cosas él nos llamó alimento. Usted no va a su heladera y agarra la comida del perro y comienza a comer la comida del perro. Usted si mañana está sin alimento de carne, usted no agarra a su gato, lo pela como una gallina y lo pone al horno para comerlo, aunque en ciertos lugares lo hacen. Sabemos que tarde o temprano las consecuencias vienen. Muchas personas dirán, sí, me llevo el mundo por delante, tengo 30 años, 25 años, mi cuerpo está normal, hago lo que yo quiero, pero la Escritura dice que el pecado tarde o temprano te alcanza. Tal vez no te toque ahora a los 20 años, a los 25, a los 30, pero recuerden que cuando tú ya tienes la capacidad de pensar, reconocer lo que está bien, lo que está mal, en el pueblo hebreo era más o menos a los 13, 14 años en adelante, tú ya empiezas a sumar cosas para tu vida. Tú ya estás sembrando para poder cosechar. Si sembraste lo bueno vas a cosechar lo bueno, y si sembraste lo malo vas a cosechar lo malo. Pero ¿qué hacemos a lo último? A lo último, cuando estamos a lo último, recorremos la oración y vemos que la Escritura dice que cuando nosotros desobedecimos un mandamiento, no quisimos obedecer a Dios, hasta nuestra oración es abominable. Pero si seguimos los mandamientos, Él escucha nuestra oración. Ahora lo que tenemos que tener nosotros es la esperanza y la certeza de que Él va a cumplir a su tiempo. Y si se nos pasa la vida y no se cumple esa promesa, vemos que hay promesa dada a Abraham que hasta que Abraham no las vio cumplirse. Sin embargo, nosotros, una de las últimas generaciones, estamos viendo cumplirse que la descendencia justamente de Abraham está creciendo como la multitud de naciones. No es necesario que tú estés vivo para ver su promesa. Por eso aquí habla de generaciones, habla de genealogía. Por eso hablamos también a veces de las generaciones, las maldiciones generacionales. Yo muchas veces he hablado en las plazas y le digo a las personas mayores que veo que tienen hijos allí, digo, si usted no cree en Dios, si usted no quiere seguirlo, porque a usted le importa un comino lo que le pase en su vida y está bien, por lo menos haga por sus hijos. Porque justamente Hasatán, el adversario, sabe que la palabra de Dios dice que cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos vamos tras otros dioses y lo aborrecemos, porque hay dos cosas, o amas a Dios y guardas sus mandamientos, o lo aborreces, porque lo estás haciendo a tu manera. Entonces ese no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que está en la Biblia, es un Dios que tú te inventaste según a tu conveniencia y según lo que a vos te gusta hacer. O sea, me gusta ir los domingos, me gusta ir los sábados a la congregación para estar con los hermanos, pero durante la semana hago lo que quiero. Me gusta leer la Biblia, pero yo el cerdo no voy a dejar de comer porque siempre lo comí, mis padres los comieron y todo. Pero recuerden, yo puedo recordar, por ejemplo, que mi mamá murió a los 48 años. Porque muchas veces esa llaga de amargura que no los deja confiar en Dios, porque van en congregaciones solo a buscar el milagro y no le enseñan a cambiar de vida, a guardar los mandamientos, a amar al prójimo como a ti mismo y a amar incluso a tu enemigo, porque ese enemigo, a través de tu oración, dice la Escritura que cuando vengan contra ti huirán por 7 caminos. Tú tal vez no estás ni sabiendo de las cosas que Dios te está librando. Solamente estás sabiendo de las quejas que tiene, las cosas de que Dios no te las da. Si nosotros pudiéramos ver de todas las cosas que Él nos ha librado en todo este tiempo, incluso hasta de la muerte misma, incluso hasta de enfermedades que podemos haber tenido y perder una pierna, un brazo, nosotros debemos estar gozosos con el Señor, que primeramente Él nos eligió
desde antes de la fundación del mundo para venir acá en la tierra a hacer luz para las naciones. Tan importantes somos y a la vez tan pequeños, que justamente somos pequeños Cristos, pequeñas luces que empiezan a alumbrar, como aquel señor que hacía velas y entre medio de la oscuridad prendió una vela que si vamos al día de hoy con las lámparas que tenemos no alumbra nada, y la luz fue disipando toda la oscuridad. Toda la gente salió de adentro de los hogares a ver qué estaba pasando. Y tú y yo somos luz, porque somos seguidores del Mesías. Y el Mesías es luz y nos lleva a nosotros hacia su luz. Tal vez no tengamos la potencia de luz que Él tiene, y la potencia que Él ha dejado incluso de luz para poder estar con cada uno de nosotros. Tal vez no estemos preparados para estar cara a cara con Dios porque seríamos destruidos literalmente. Entonces, tengamos paciencia. Sigamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y sabemos que las promesas de Él son verdaderas. Lo hemos visto a través de todo el mal llamado Antiguo Pacto. Lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto a través de personas cercanas de nosotros y que muchas veces tenemos hasta celos o hasta envidia sana, le llaman algunos, de por qué aquella persona tiene fe y se sanó de cierta enfermedad y nosotros seguimos a veces y oramos hasta por un dolor de cabeza y no se nos va. El Padre sabe lo que hace. Él va a tratar con cada persona como Él quiere. Él sabe que conmigo va a tratar de una manera, contigo va a tratar de otra manera, y con cada uno de ustedes Él va a tratar como Él crea conveniente. Así que cuando nosotros nos pongamos a ayudar a las personas, oremos primeramente al Eterno y fijémonos que no estemos interviniendo en el proceso de esa persona directamente con Yahweh. Porque cuando nosotros intervenimos en ese proceso, probablemente nos vaya mal. Y ahí va a venir nuestra queja, pero Señor, yo ayudé a aquella persona. Él dirá, yo te mandé que tú lo ayudaras, o simplemente fue una emoción que sentiste en ese momento y fuiste atropellado o atropellada e hiciste lo que decía tu corazón. Sabemos que el corazón es engañoso. Sabemos que muchas veces descuidamos nuestra primera iglesia, la congregación que es el hogar. Yo he tenido varias quejas aquí en el hogar, que he descuidado el hogar por servir a otras personas, y he descuidado mi hogar, he descuidado a mis hijos, he descuidado a mi esposa, he hecho cosas en otras casas que en casa a veces no las hago, a veces hasta simplemente de pasar una escoba o lavar unos platos o ayudar a tu esposa. Cuando he ido a otros hogares y por gracia y por ayudar al prójimo, hemos trabajado varios días de limpieza. Por eso debemos comenzar justamente por nosotros, por nuestros prójimos, que primeramente también es el más cercano, que está día a día con nosotros. Y luego, si estamos bien nosotros, ahí podemos ayudar a los demás. No digo que si tú te encuentras en la calle con alguien que no tiene de comer y tienes algo en tu bolsillo y puedes darle de comer, se lo des. Pero también sabemos que muchas veces hemos dado, en algunos casos, dinero, porque la mayoría de los casos te piden dinero, y cuando damos la vuelta vemos que esa persona está fumando, está tomando, he visto hasta personas con 20 o 30 raspaditas, raspando. Sabemos que a veces lo pueden hacer por desesperación, por ganar un peso, pero podrían con ese alimento tal vez alimentarse o llevar a su hogar un litro de leche para sus hijos. Una vez me encontré con una persona y me dijo que bueno, que está en una mala situación, una persona muy bien vestida, que no es una persona que usted diga por la apariencia, ¿no? Porque lamentablemente nuestros ojos y las personas ven lo que ven delante de sus ojos. La apariencia de él era una apariencia de un hombre de bien. Y esa persona me dijo en ese momento que no tenía para la leche y el pan de sus sobrinos, sus hermanos, algo así me comentó. Y en ese momento tenía
unos cambios, y esos cambios alcanzaban para la leche, para la galleta, y se lo di. El tema que a los pocos días me lo encuentro y parece que no me reconoció y me pidió lo mismo, con el mismo cuento, con el mismo verso. Entonces yo le digo, tú sabes que hoy no tengo mucho dinero, pero sí me alcanza como para 2 litros de leche y un medio kilo de galleta o algo, pero dame la dirección tuya que yo te la voy a llevar a tus hermanos. Si yo ya les llevo y ya los conozco y veo a ver qué otra necesidad tiene. Y para sorpresa mía, el muchacho no quiso darme la dirección, no quiso aceptar el dinero después, o sea, el dinero no se lo iba a dar, no quiso aceptar la ayuda y se enojó conmigo. Y al poco tiempo me entero, justamente por otras personas que muchas veces charlamos y son conocidos, dice, pero este muchacho anda en la droga siempre, y siempre está mintiendo que necesita para los hermanos. Y eso me ha pasado con familiares muchas veces, y creo que a cada uno de ustedes les puede pasar en cualquier parte, y ahí es cuando trabajan nuestras emociones y actuamos según lo que dicta nuestro corazón, y muchas veces estamos interviniendo en un proceso de Dios. Con esto no le estoy diciendo en ningún momento que deje ayudar a su prójimo, en ningún momento, porque puede haber a Yeshua en la esquina de su casa. A veces también ayudamos a personas en lugares lejanos, como yo le decía a una hermana que quería enviarme una ofrenda hacia aquí. Digo, primero, hermana, fíjese si en la esquina de su casa o en su vecino o en cierto lugar no está Yeshua, porque él mismo dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me faltó abrigo y tú me abrigaste. Vemos que nosotros estamos aquí en la tierra muchas veces y somos bendecidos, pero no somos bendecidos para satisfacer nuestros deseos carnales, sí satisfacer nuestras necesidades, y la bendición de más para bendecir a otros, tratar de justamente equilibrar un poco, aunque sea el universo. Y cuando venga Yeshua, cuando venga Jesús y trabajemos con sus leyes como gobierno, creo que va a ser de gran bendición. Bueno, para no extenderme tanto en la porción, vemos que acá justamente nos dice, y oró Isaac por su mujer que era estéril, consiguió, y Rebeca su mujer, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Vemos que muchas veces las bendiciones vienen, ¿no? Pero ¿estamos preparados para la bendición de la manera que viene? Aquí oraron por la bendición de que Rebeca ya no fuera estéril, pero vemos que aquí se vino otro problemita, y ese problema era que esos 2 hijos luchaban dentro de ella. Ella no sabía por qué, y creo que era tanto el mal que como se sentía, que fue a consultar justamente qué estaba pasando. Tan así que ella dice que para qué seguir viviendo si estaba aconteciendo eso. Y acá vemos la revelación que Yahweh le da. Justamente le dice que hay 2 naciones en su vientre, en su seno, que hay 2 pueblos, y que están divididos de sus entrañas. Y dice que uno será más fuerte que el otro, y que el mayor servirá al menor. Parando un poquito acá, vemos cosas que hasta hoy en día están aconteciendo. Primeramente, la promesa de Dios dada a Sara, a Abraham, de que venía el hijo de la promesa. Desobedecieron, y tenemos el gran problema de Ismael e Isaac, peleando los dos por la primogenitura, que si bien hay leyes que habla de que supuestamente Ismael tendría que ser el primogénito, aunque sea de la no amada, vemos que Yahweh anteriormente ya le había dado una promesa divina, y la promesa divina va por encima de las cosas humanas, como en este caso rompiendo cierto dicho de que a Ismael no le corresponde la descendencia. Acá volvemos a ver lo mismo,
la primogenitura le corresponde a Esaú. Y por cosas que acontecen más adelante, que usted ya conoce la historia, vemos que termina siendo de Jacob, a quien salió segundo. Vemos que pudo haber trampa, que pudo haber pasado cosas, pero creo que Dios ha permitido ciertas cosas para que se cumpla su palabra. Su palabra se va a cumplir sí o sí, tal vez no de la manera que nosotros querramos. Acá, por ejemplo, de estas dos naciones, vemos que hay traición, que hay engaño, pero no nos olvidemos que hay engaño adelante de nuestros ojos por lo que nosotros leemos, pero la promesa ya estaba dada de que el menor justamente era el que iba a ser servido por el mayor. Y sabemos también que estas dos personas, que Esaú y Jacob, eran personas instruidas en los mandamientos de Dios. ¿Por qué decimos que era instruida? Porque desde pequeño tenemos la certeza, si Abraham era conforme al corazón de Dios, y Sara, e Isaac y Rebeca, entonces estaban vivos y le estaban transmitiendo justamente el Evangelio, le estaban transmitiendo los mandamientos. Entonces sabían el valor que tenía la primogenitura. Así que él no la despreció porque no tenía conocimiento, sino que como que no le importó en ese momento. Justamente tan enojado estaba que más adelante le llama, el suplantador le llama a Jacob, porque lo engañó prácticamente 2 veces. Primero con el guiso, que en realidad no lo engañó porque él permitió venderle la primogenitura, y segundo justamente con la bendición que fue recibida por su padre Isaac. Sabemos que Isaac estaba prácticamente ciego, pero sabemos que Rebeca ayudó a que él recibiera justamente la bendición. Pero sabemos que todo eso viene por mandato divino, y nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Sabemos que muchas personas que no creen en el Evangelio, he visto escrituras que ponen como Dios actuaba en esos tiempos, y palabras que si te agarran flojo te pueden dejar tambaleando. Pero nosotros sabemos justamente en quién hemos creído. Y vemos que de esta descendencia que nos habla acá, de justamente de Abraham, cuando comenzamos, dice que Abraham, Isaac y Jacob, y luego Jacob, el cuarto hijo fue Judá, y de Judá viene justamente la generación, el gen del Mesías, que viene justamente de la casa de Judá. Y acá vemos nuevamente que el primogénito era Rubén. Sin embargo, el que tiene la dicha de llevar prácticamente la primogenitura, si no me equivoco, llega hasta justamente hasta Judá, que después, mire que me pueden equivocar a veces, las escrituras uno lee tanto y escudriña tanto y a veces pueden confundir algo. Pero justamente que vemos que desde la tribu de Judá viene justamente la descendencia de Salomón, también de según las escrituras, la muchacha esta que no era descendiente, y fue que ayudó justamente a los espías, y también de ahí viene la descendencia de Salomón, y de ahí sucesivamente nos lleva al libro de Mateo, donde viene la descendencia desde Adán hasta Salomón, y de Salomón llegando justamente hasta el Mesías. Sabemos que la Biblia cristiana que tenemos hoy en día no es del todo correcta en alguna parte, por eso los hermanos judíos nos dicen que si vemos la genealogía está incorrecta. Pero gracias a los estudios y a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, podemos ver que la descendencia del Mesías viene por parte de María y no literalmente por parte de José. Sabemos que María viene literalmente también de la casa de Judá. Entonces se cumple las 14 generaciones que habla justamente para llegar a la descendencia. A ver qué más tenía preparado para ustedes acá. Vemos también bueno, que en el Génesis 25-26
es el nacimiento de Esaú y de Jacob. Y vemos que la palabra Toldot, que la porción que estamos dando significa generaciones, también puede significar historia, puede significar descendencia, genealogía, y también significa origen. Origen, recuerden la palabra gen. Y también vemos cuando dice en el Génesis, no recuerdo la escritura, pero dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. O sea, la palabra original allí es Toldot y viene de la palabra descendencia. A veces podemos decir, no llevando a la tierra ni a los cielos a deidad, como acontece en muchas tradiciones, y no yéndonos a la parte pagana, digamos, de adorar a otros dioses, sino que vemos que Adán tiene la similitud de que la palabra Adán viene de tierra, fue engendrado justamente desde la tierra. Por eso muchas veces dice, estos son los orígenes, o estos son los Toldot de los cielos y de la tierra. Y también vemos en el Génesis 3:15 la primera vez que se usa la palabra taló, Jacob o calcañar. La voy a buscar aquí para ustedes, para ir literalmente a la escritura. No sé si la tienen a manos allí, pero en el Génesis 3:15 nos dice así. Génesis 3:15 de la Reina Valera nos dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Vemos que aquí la palabra se usó como calcañar, la misma palabra que se usa como Toldot, que se usa como generaciones, o también se utiliza como talón. En la otra que vemos fue justamente en el Génesis 25:6, y luego la vemos en el Génesis 49. Génesis 49, que estoy con la misma máquina acá cuando las escrituras, y a la misma vez transmitiendo se me dificultaba un poquito. Pero en el Génesis 49:17, versículo 17, nos dice así: será Adán serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, quien muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vemos acá nuevamente la palabra Toldot, que en este caso fue traducida como talones. Y más adelante podemos ver también en Josué 8:13, ahí se utiliza la palabra emboscada, que la misma palabra también que se utiliza como talón. Luego tenemos en Salmo 41:9, si usted quiere buscarla después, en Salmo 77:19, y también en el versículo 36. Hay varias palabras que en el español por ahí fueron traducidas de una manera, pero cuando vamos al hebreo, la palabra que se tradujo en el momento era la palabra Toldot. En otras veces se ha traducido como talón, como cascañal, otras veces se ha traducido como generaciones, y así sucesivamente. Y esto es justamente lo que quería transmitirle de la porción de esta semana. Espero que le sea de bendición a cada uno de ustedes. Y para terminar, porque quería terminar con por lo menos este versículo que nos dice así. Así que dejamos en el versículo 23. Voy a hacer la versión de los jubileos que me gusta más en este momento. Dice: le respondió el Señor: dos naciones hay en tu vientre, y los dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Vemos que la otra versión dice: entre tu seno. Sabemos que literalmente la palabra entrañas nos lleva a un entendimiento mejor de la palabra de donde está situado justamente el vientre de la mujer. Mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es la promesa. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que mellizos había en su vientre. Y salió primeramente el bermejo. En algunas partes dice rubio, en otras dice pelirrojo. Dice como una pelliza, y lo llamaron Esaú.
Vemos acá también que la palabra dice y lo llamaron, o sea en plural. ¿Quiénes lo llamaron? Sus padres. Sus padres le dieron por nombre Esaú. Ahora vemos que en el versículo 26, voy a la otra versión, dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Vemos que aquí no usa la misma palabra como que lo llamaron sus padres, sino que dice que fue llamado su nombre Jacob. Ya tenía como este nombre predestinado justamente por Yahweh. Dice, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Después vemos en el versículo 27, donde ellos van creciendo, nos dice que Esaú es bueno para la casa, pero que el otro es varón quieto y que habita en tiendas. Dice que amó Isaac a Esaú por lo que comía de la casa, pero Rebeca amaba más de Jacob. A veces no es lindo amar más a un hijo que al otro, pero vemos que a veces acontece. Aquí a veces Isaac, por ejemplo, era por la casa, y creo que Rebeca era, pienso yo, me puedo equivocar, creo que amaba más a Jacob por la promesa que recordaba justamente dada por Yahweh cuando ella fue a consultar lo que acontecía dentro de su vientre. Así que Jacob hizo un guiso, un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado le dijo y le rogó que le diera de comer ese guiso rojo. Vemos que un hermano no le negaría el plato de comida a su hermano, pero como le dije anteriormente, las cosas de Yahweh nosotros no podemos limitarla y no podemos cerrarla en un libro y decirle de qué manera él tiene que actuar o de qué manera tiene que llevar sus planes. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en tu día tu primogenitura. Pienso yo que también Esaú se pudo haber defendido. Soy mi hermano, dame de comer, yo traigo la casa todos los días. ¿Cómo te voy a vender mi primogenitura que me corresponde por ley divina, prácticamente por los mandamientos, sin saber la promesa que había sido dada justamente a su mamá? Así que Esaú le dijo, aquí yo me voy a morir. Según dice algunos libros que no están en las escrituras, pero que se han usado, que Esaú andaba de casa y en un momento dado, sin querer, mata a... no me sale el nombre de esta persona, pero mata a esta persona que era muy querida y por mucha gente, tenía soldados, mucha gente a su propósito, y justamente dice que al matarlo con esta flecha, Esaú fue perseguido justamente para quitarle la vida. Por eso dice que él decía que no le servía para nada la primogenitura porque él iba a morir en ese tiempo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue. Y así Esaú menospreció justamente su primogenitura. Bueno, usted puede seguir leyendo la escritura. Siempre le exhortamos a cada uno de ustedes que pueda leer la porción completa o que pueda escuchar la que vamos a publicar allí en el Ganda de Israel, y que también pueda seguir la Haftará, o sea, las escrituras que van acompañadas de los profetas y del Nuevo Testamento, para que acompañen y vean que todo está justamente cumpliéndose según lo que Yahweh ha permitido a cada uno de nosotros. Así que les dejo con esta porción. Si alguno de los hermanos quiere saludar, quiere orar, quiere comentar algo, y si no, lo voy a despedir a cada uno de ustedes con una alabanza. Adelante, les dejo unos minutos del micrófono mientras busco la alabanza. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Gracias por compartir, hermano. Dios los bendice a todos. Bueno, les bendigo a cada uno de ustedes. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y cada uno de los que estuvo presente. Que siempre agradezco a los hermanos, porque sin ustedes no estaríamos aquí llevando esta palabra del Eterno.
Gracias también a los hermanos que han compartido, a los que comparten en las redes, a los que comparten a un vecino. O también después le voy a dejar el número de WhatsApp para los que se quieran integrar al grupo, donde compartimos las porciones y los días que vamos a compartir. Así que, como hoy es día de gozo, es Shabbat, que tenemos un encuentro justamente con nuestro eterno Dios de Israel, nos vamos a ir con música de gozo. Algo que tenemos para compartir con ustedes. Nos activa como ministerio para ensancharnos.